Buenos días a todos, vamos a comentar la sesión de hoy del DAX, 17 de enero de 2018 y bueno, pues empezamos como siempre como empezamos la sesión, ¿no? En un gráfico 4 horas. Como podéis ver ayer el cierre, fue bastante bestia la caída. Ayer por la tarde no pude estar en la sesión y mirar cómo pasó el precio de 13.346 hasta los 13.125. 220 puntos de bajada, lo que es igual a casi un 1% de caída del precio, bueno, en poco más de 5 horas. Bueno, a partir de aquí podemos ver cómo el precio cerró por debajo de esta zona, los 13.185, 13.200, que es la zona que llevamos controlando desde hace un montón de días. Y ayer este cierre parcial, pues de esta vela o del día, nos hace pensar que seguramente están acabando de hacer los últimos tirones por arriba para hacer alguna caída hasta los 13.000 puntos aproximadamente, que podría ser la zona donde el precio hiciera la parada definitiva para continuar tirando hacia arriba, ¿de acuerdo? Este sería un poco la imagen que vemos con el zoom. Proponemos esta bajada hasta aquí, y además donde está el gap, que perdón, este gap no debería estar así, sino que debería estar así, aquí, vale. Por otro lado tenemos, o continuamos teniendo, un gap por arriba, los 13.392, que dejó ya el día 9 de enero. Fijaros que de momento las sesiones, todas las sesiones que han intentado subir hacia arriba las han acabado girando, sobre todo la de ayer, que fue una subida bestial del precio y bueno, pues fijaros cómo lo giraron, la girada que tardó muy poco en subir, la acabaron girando y con bastante volumen, no tanto como el que tuvo la subida, pero bastante volumen continuado. Bien, a partir de aquí, ¿cómo hemos amanecido con la sesión en una hora? Gráfico de una hora, pues lo mismo. Fijaros, los puntos de volumen máximo se concentraron ayer en esta zona y en esta zona de aquí, muy parecido. Se concentran por encima de la zona donde teníamos los máximos puntos de volumen, los 178, y ayer el precio rompió por fin esta zona que comentábamos antes, que había aguantado durante 4 sesiones y que había hecho tan buen trabajo. Esta fue la zona de rotura de ayer y el precio hoy ha abierto, como comentamos, con un pequeño gap que es desde el 175 hasta el 141, 34 puntos de gap que tenemos pendiente. En 15 minutos no he marcado ya todas las zonas de volumen, porque al final, fijaros, vendría a ser más o menos lo mismo que teníamos con el gráfico de 15 minutos y una hora, ¿de acuerdo? Sería toda esta zona de aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí, que coincide, como comentábamos antes, con esta zona más o menos de volumen que teníamos de la mañana. Entonces, esta apertura que hemos tenido hoy al alza nos deja claro de que seguramente ayer hubo una limpieza. Ya habíamos comentado que habíamos tenido una limpieza inicial, luego el precio subió y cuando no se pudo más, pues a partir de las 2:30 aproximadamente el precio empezó a ceder, y fue ya en la sesión americana cuando cedió totalmente, igual que los índices americanos. El Dow Jones en este caso también hicieron una buena bajada. Ya os digo, yo no estuve en esta parte de la sesión. Fijaros cómo hubo volúmenes en toda esta zona bastante constantes y altos, y bueno, pues a partir de aquí veremos cómo reacciona el precio. Toda esta zona de aquí está encauzada dentro de lo que sería una zona de un testeo de Wyckoff. Bueno, perdón, un testeo de Wyckoff, una estructura de Wyckoff. La comentaremos en todo caso mañana. Quiero acabar de ver en otro gráfico que tengo si realmente pues otras personas, como puede ser Rubén y George, tienen una estructura parecida, y acabaremos de ver y estudiarla. No me baso solo en esto para operar. Lo que sí que tenemos claro es que el gap este que tenemos aquí abajo hoy podría dejarnos una marca para que el precio hiciera un último tirón hacia abajo antes de realizar la subida final, porque como comentábamos antes, se dejaron el día 9 este gap aquí pendiente de cerrar. Bueno, y así hemos visto la sesión antes de empezar el trading, y entonces a partir de aquí, operativa que buscábamos, bueno, pues con la apertura al alza hemos visto que el precio poco a poco iba tirando hacia arriba, con lo cual pensamos ver cómo
cómo se comportaba el precio en los máximos, ¿de acuerdo? Dónde iba hoy después de esta subida inicial que ha tenido el precio en la primera parte o la parte de apertura del DAX, ¿de acuerdo? Y luego cuando ya se ha iniciado la apertura al contado, pues ver qué hacían aquí. Ha salido un poco de volumen a las velas iniciales, que ha sido básicamente este punto de aquí con 400 contratos y este otro de aquí con 400 contratos más. Bien, esta zona de aquí en 30 segundos coincide casi en un minuto, pero fijaros que hoy lo que estoy viendo es que en zonas o en momentos de poco volumen, donde coinciden más los clústeres es en un minuto, ¿de acuerdo? Con lo cual es interesante pues ver cómo se comporta en estas zonas si hay poco volumen. Y fijaros, en 30 segundos no llegan a la zona donde ha salido máximo volumen, que es esta velita de aquí. Llegan aquí, fijaros como aquí el volumen ha bajado, pero también continúa siendo alto, pero en cambio en un minuto, fijaros como el precio tenía un pico alto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto eran los 193, que es esta zona de aquí. El precio ha tocado dos veces esta zona en un minuto, no ha llegado a tocar nunca la zona en 30 segundos, por desgracia. Y bueno, a la espera de que el precio pudiera bajar 193 hasta el 187, eran 6 puntos de diferencia, y pudieran incluso atacar un poquito la vela amplia que tenemos en un minuto, que es esta de aquí, pues he esperado que el precio bajara hacia aquí esta primera vez, teniendo claro de que si el precio bajaba a 193 podíamos ir hasta 13.205. Perdón, desde el 13.187, 13.205 eran 18 puntos de profit contra unos 7-8 puntos de stop. Estaba bien la ecuación. Además teníamos este segundo tirón aquí, etcétera, etcétera. Una vez, dos veces y el precio se ha ido hacia arriba. Esta primera vez, fijaros como el precio baja con un poquito más de volumen y aquí el precio baja totalmente seco. En un minuto pasa exactamente lo mismo. Eso hay que tener en cuenta de que este giro de aquí, esta bajada, no viene acompañado de un aumento de volumen significativo, con lo cual, pues bueno, digamos que el precio llega a la zona del VWAP diario, zona además en un minuto de volumen, y ahí se paran y vuelven a tirar hacia arriba. Claro, aquí ya a una vez hecha, segunda veces no, para mí no son muy interesantes. Bueno, hemos esperado a ver si el precio, pues finalmente quería llegar a alguna de las zonas que teníamos marcadas en una hora y en 15 minutos, que era aproximadamente los 13.240, o ver cómo reaccionaba el precio en el caso de que llegara a los 223 aproximadamente, que era la primera zona de volumen que teníamos tanto en una hora como en 15 minutos, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí. Y bueno, pues el precio, fijaros cómo ha vuelto a tirar otro tirón de volumen. Ha salido primer tirón volumen aquí, segundo tirón de volumen aquí. Han tirado estos dos precios, y a partir de aquí pues bueno, se han ido hacia arriba, han vuelto a testear la parte de abajo, lo que antes esta zona de soporte, de resistencia, ha pasado a ser parte de soporte, y lo mismo nos ha pasado, es decir, en un minuto el precio, esta zona de aquí, ha llegado al tick, ¿de acuerdo? Y aquí nos hemos quedado nada, a un par de puntitos. Lo mismo, bajo volumen, etcétera, etcétera, y posible recorrido 13.267, 13.220 puntos de salida donde tenemos el clúster anterior. Vuelve a bajar y vuelve a subir. Bueno, así ha sido la sesión. Hasta aquí, pues era a las 10:30 aproximadamente. Nuestra operativa nos hubiera dado rango para poder tomar esta de aquí, o bien esta de aquí, aunque esta era un poco próxima a la apertura, pero bueno, era posible y viable. A partir de aquí hay que tener en cuenta que a las 11 salían noticias en Europa, zona euro, y fijaros a partir de aquí el precio que ha hecho, han ido hacia abajo, y hay un punto significativo que he visto antes de hacer el comentario, visualizando un poco cómo había ido la sesión. Fijaros que han hecho, tocan de nuevo al tick la zona que había dejado 13.180 en una hora, que además coincide con este mismo día del día 12 y el día 15, ¿de acuerdo?
2 días, hoy lo han hecho al tick y de aquí rebote, coincide además una zona en un minuto, perdón, en 30 segundos. Tenemos la zona aquí en el 87 y del 80 se han ido hacia arriba y fijaros cómo han vuelto a trabajar hasta la zona de 204. Bueno, esto a todo lo pasado, como siempre digo, pues sí, muy bonito. Lo que hay que hacer es reaccionar en estas zonas de trabajo, de volumen, ¿de acuerdo? Y como creo que es interesante, esto sí que lo hemos visto y ha sido una de las zonas que nos ha llevado casi a operar, ha sido esta zona de aquí, 13.201, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Este cambio de vela que ha habido aquí, fijaros, 13.200, ha sido cuando el precio, voy a poner un poquito más de volumen, perdón, de zoom, ha sido cuando el precio estaba testeando toda esta zona que nos deja aquí, ¿de acuerdo? Funciona muy bien, teníamos además el VWAP, teníamos esta zona aquí del clúster. El problema es que era a partir de las 10:30 y ya no me gustaba tanto, pero estas zonas funcionan y a veces nos basamos en ella para tomar operación y ver cómo funciona. De aquí la operativa era un posible rango de trabajo de 15 puntos de profit contra un stop, eso sí, ya un poquito más holgado, 13.205. Nos teníamos que ir mínimo 13.195 aproximadamente, con lo cual el ratio ya era un poco más bajo. Y bueno, esto ha sido la sesión. No he operado, no he tomado ninguna operación, y bueno, pues veremos a ver cómo gestionamos la tarde. Ha sido una sesión, yo creo, sencilla, ¿de acuerdo? Porque al final, pues si tomamos desde la apertura que hemos tenido desde las 9, 13.187 hasta los máximos 13.228, son 41 puntos. No ha habido mucho rango, pero sí que ha habido testeo de zonas de clústeres de volumen con diferencia, ¿de acuerdo? Con lo cual no me ha coincidido con 30 segundos, pero sí que ha coincidido con un minuto. Entonces, bueno, pues teníamos ahí unas zonas bastante claras, creo yo, a nivel operativo. Así que, nada, dejamos ya la sesión de trading por hoy. Hasta la tarde, que nos volvemos con un poquito más de Dow Jones y veremos cómo termina el DAX, si van a cerrar o no el gap. Podríamos estar viendo ahora una distribución en esta zona de aquí abajo, primera acumulación con una distribución. Veremos aquí si se produce una segunda distribución para ir a cerrar el gap que tenemos abierto aún en 142,5 de ayer, ¿de acuerdo? Aquí, en esta zona, que coincide además con una zona de trabajo que hubo ayer en en 15 minutos, donde se hicieron los mínimos. Así que bueno, vamos a ver cómo reacciona el precio y si llegamos allí o no. Un saludo y hasta la tarde. Que tengáis una muy buena sesión de trading.